Yo en lo personal, hace tiempo me di cuenta que hay diferentes tipos de líderes en la tierra, ¿no? Están los políticos, están las personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucros. Y pues la iglesia es una organización sin fines de lucros, pero estos son líderes religiosos. Y lo que yo sí he aprendido es que no hay nada más diabólico un líder que tiene un micrófono, que se para en un altar y espiritualiza todo. Yeah. ¿Me entiendes? Todo lo espiritualizan. Muchachos, estamos muy contentos. Esto es nuestro primer piloto, nuestro primer podcast de Espíritu Santo, y pues estoy muy contento de estar con ustedes aquí, con Andrés y Eric, que son partícipes de Espíritu Santo en este momento. Dios los ha puesto ahí, considero, durante este tiempo, no sé cuánto tiempo Dios desea que estén ustedes en Espíritu Santo, pero lo que sí sé de que sus vidas son de bendición en la iglesia. Y pues la verdad que estoy muy contento. Andrés, gracias. Gracias por invitar. Y Eric también, gracias. Sé de que todos ustedes trabajan en una capacidad en la iglesia, y pues, ¿por qué no hablamos un poco de ciertos temas de que por lo generalmente mucha gente se pregunta por qué no se hace, o curiosidades o temas incómodos que a veces la iglesia no tiende a hablar, ¿no? Y quisiera hacerles una pregunta a ustedes rápidamente, temas que podríamos hablar en la iglesia. La pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿por qué los miembros de diferentes iglesias no son tan unidos? No sé si en algún momento ustedes, yo sé, Eric, que vos has estado en la iglesia desde pequeño, sos hijo de pastor, y no sé si vos has notado que muchas veces las iglesias no se apoyan entre sí cuando hay un evento, cuando hay una campaña o lo que sea, o una conferencia. Muchas veces las iglesias tienden a no apoyar porque creen de que tienen algún tipo de rivalidad. Uh, en mi entendimiento, creo que Dios ha llamado a una sola iglesia, y a los hijos en general. No ha llamado diferentes iglesias o diferentes miembros. ¿Vos por qué crees que realmente, como vos decís, la raza o los hermanos en Cristo por lo general no conviven mutuamente, o los ves más seguidos en eventos masivos? Fíjate que pues, yo como crecí en la iglesia, lógico, es algo que siempre yo me preguntaba, ¿no? Y creciendo, y decía yo, ¿por qué la iglesia que está a 2-3 cuadras de la de mi papá? Porque a veces pasa el pastor y como que ni le queremos hablar. O sea, como que no se hablan ellos, sí. Y como que... Y también igual, también como dices tú, en los eventos, las campañas, especialmente back in the days eran más campañas. Y decía, no, pues de que no viene la iglesia de esta denominación. Y yo creo que influye mucho en acerca de las denominaciones, ¿no? De las creencias, de la doctrina. Yo creo que ha sido uno de los... es algo que siempre... Satanás trabaja muy, muy, muy sagazmente, por así decirlo. So él se mete, y su lugar principal es la iglesia. Sí. Porque a los que están afuera, pues realmente no hay ningún problema, ¿no? A la iglesia, entonces lo que hace es tan inteligente, crea doctrina, y es que viene la división en cuestión de la unidad que se requiere, ¿no? En el evangelio, especialmente si es un evento. Y nosotros lo podemos ver. Hemos tenido 3 noches de alabanza, por ejemplo. Sí. Y tú, Andrés, tú has visto eso. Sí. Invita uno a muchos, y las iglesias no vienen porque no los dejan sus pastores. Vienen. Yeah. Pues en mi experiencia que he tenido, por ejemplo, en ese aspecto, casi yo no lo he mirado mucho, no lo he vivido, pero sí. Las pocas veces que he estado activo haciendo cosas, invitas personas y los invitas realmente de corazón a que vengan a ver algo, algún evento, porque tú ya lo miraste. O a tener una experiencia. ¿No? Una experiencia que no tiene nada que ver con religión, simplemente queremos que conecten, que tengan un momento, que tengan algo como más espiritual, ¿no? Porque no estamos presentando ni una religión, ni un pastor, ni un personaje, nada. Estamos tratando de que vivan un momento. Sí. Y la gente a veces se separa. ¿Y de qué religión empiezas a preguntar? Como, ¿a qué iglesia vas? ¿Y si puedo ir? Yo ya tengo mi iglesia. No deberíamos de estar nosotros explicando esa parte. Tenemos que llegar a ese momento como cultura de decir, te están invitando a algo que es una alabanza y ya. Sí. Es como que no hay muchos Cristos, no hay muchos dioses, no hay muchos Jesús, es solamente uno, vamos a hacer una alabanza a Dios y ya. Sí.
Yo pienso de que también una cosa que yo he vivido, en mi caso tuyo y el tuyo es similar, creo que vos venís de una iglesia o de un pastorado un poquito más moderno comparado al mío, pero creo que lo que yo he visto es que dos cosas muy importantes, es la mentalidad de reino y una mentalidad terrenal. Por ejemplo, si vos sos un pastor y yo soy otro pastor, muchas veces vos no vas a apoyar un evento que yo tenga porque tu mentalidad terrenal como pastor es mis miembros, y si mis miembros visitan otra iglesia, posiblemente pierda a mis miembros. Yeah, el miedo, entonces, ¿no? De la oveja. Ajá, entonces, pero la mentalidad del reino nos lleva a entender que es su iglesia, sus miembros, y realmente eso te ayuda a no tener ese miedo, ¿no? Porque realmente si vos sabes que vos estás haciendo todo lo que vos podés hacer, nutriendo a la iglesia y también conviviendo con ellos y amándolos a ellos, no hay necesidad para que los miembros se vayan a otra iglesia, ¿no? Yo me recuerdo tener una experiencia una vez en una iglesia aquí en Minnesota en donde el pastor se paraba desde el altar y utilizaba frases que yo podía ver que dividía realmente el cuerpo de Cristo. Utilizaba frases como somos la mejor iglesia. Wow. Todo mundo quiere venir aquí porque yo tengo una revelación. Y te das cuenta que realmente eso, además de ser egocéntrico y un tipo de soberbia, es la mejor manera para empezar a dividir a los miembros, ¿no? Sí. Entonces, como el evento que tuvimos el viernes, podía ser un buen espacio para que los cristianos vinieran en sí tributaran al Señor y también el Señor pudiera darles a ellos lo que realmente ellos necesitaban. Sí, yo de hecho, lógico, tal vez no me tocaba espacio de tomar el stage el viernes, pero me tocó. Y yo dije algo que siempre, digo, sí, esta noche de alabanza es para que todas las iglesias tengamos un momento de unidad. Porque ese es, a final de cuentas, esa es la idea de la noche de alabanza, ¿no? Sí. El tener unidos una hora, 15 minutos de adorar con todo a Dios, al Dios que creemos. Y yo dije, si vamos a hacerlo en el cielo para siempre, ¿por qué no hacerlo tan siquiera aquí, no? Pero es tan difícil. Sí. Es difícil, brother. Porque muchas cosas. Fíjate que yo hace años hacíamos eventos. Hicimos como unos 3 eventos de jóvenes de varias iglesias. Sí. Y sí llegaban jóvenes, man. ¿Aquí en Minnesota? En Minnesota. Y llegaban, brother, 150, 200 jóvenes, brother. A mí me tocó predicar en uno de esos. Creo lo máximo que he predicado yo, 200 personas. Y ¿me entiendes? Pero todo acabó por la doctrina. Sí. La doctrina. De que un brother empezó a hacer complaints, ¿va? Dice, sí. Hey, cuando estés predicando, porque el otro brother era fire, ¿va? Fuego. Decía, no te brinques del altar. El altar estaba así de chiquito el altar. Entonces, si tú estás predicando, ¿no? Y si es un hombre así como Selvin, ¿va? ¿Conocen a Selvin? Sí. Es, agarra el micrófono y todo el rollo. Ese brother se brincaba. Pues ya, ¿me entiendes? Y dice, hey, no hagas eso porque no puedes hacer eso. Agarra las escaleras, pues es un lugar santo y que no sé qué. Sí. Y cositas así empezaron a dividir y se acabó todo. Entonces, sí. La experiencia que tuvieron 150, 200 jóvenes que tenían, sí. Se acabó por la doctrina. Por diferentes opiniones. Por diferentes opiniones de doctrina, es lo que está diciendo Marvin, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, ¿tiene que ver la doctrina o la opinión de una sola persona que tiene posición? Sí. Yo creo que es la doctrina. Es la doctrina y, lógico, la opinión porque tienes que seguir exactamente la doctrina. Sí. ¿No? Sí. Yo en lo personal, hace tiempo me di cuenta que los líderes, hay diferentes tipos de líderes en la tierra, ¿no? Están los políticos, están las personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucros. Y pues la iglesia es una organización sin fines de lucro, pero estos son líderes religiosos. Y lo que yo sí he aprendido es que no hay nada más diabólico un líder que tiene un micrófono, que se para en un altar y espiritualiza todo. Yeah. ¿Me entiendes? Todo lo espiritualizan. Yo he visto con mis propios ojos cómo empiezan a poner división y rivalidad entre un hermano y otro. Y el detalle de que me preocupa y espero de que nuestra generación pueda romper eso y podamos unirnos y empezar a hacer las cosas bien, es que
la iglesia es una sola iglesia. Y como decía anteriormente, todos somos hermanos y hermanas. Por eso utilizamos esa frase, ¿no? El hermano Eric, a la hermana tal, porque somos hermanos y hermanas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué realmente los pastores o los líderes empiezan a adueñarse de la gente, ¿no? ¿Acaso no nosotros solo somos servidores del Señor? ¿Acaso el Señor te dice, Andrés, mañana estás en Espíritu Santo, y si al Señor le place que estés 10 años en Espíritu Santo y a los 10 años te dice, Andrés, te necesito que vayas a otro lugar? Porque ¿acaso todos nosotros no solo somos servidores del Señor? ¿O realmente vos venís a Espíritu Santo y el Señor te dice, quédate ahí por 100 años? Realmente a mí me encantaría que ustedes estuvieran conmigo 10 años, 15 años, pero realmente todos solo somos, aún yo como líder de la iglesia, si el Señor mañana me dice, Marvin, vos ya no diste lo suficiente, o vos ya diste lo que tuviste que dar, necesito que alguien más tome tu posición. O digo yo, no, Señor, esta es mi iglesia, a mí me ha costado, o realmente digo, Señor, gracias, porque desde aquí, si no me salgo ya, empiezo a quemar a la gente, ¿no? Sí. Quizás en ese aspecto, creo yo que he tratado de leer y aprender un poco acerca de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Uno buscando entenderse a uno mismo. Sí. Y creo que en eso que tú dices se refiere mucho a que somos seres territoriales, es una. Sí. Y somos las personas somos seres que somos muy conformes muchas veces. Entonces, estar en una área, estar en una iglesia, estar en una comunidad, muchas veces tú no te quieres salir de ir a conocer nueva gente o ir a expandir. No, digamos, en este caso, si me dicen, vete a otro lugar donde no va a haber gente que no te conoce. So, tengo que dejar a las personas que ya me conocen, que ya ubican a lo mejor a uno y dicen, no, el líder Andrés y que esto y que el otro. Y si voy a otra iglesia nueva donde nadie me conoce, nadie me pela, sientes ese vacío que como ser humano tienes en el ego, ¿no? Sí. Y nos olvidamos muchas veces de que no se trata de nosotros. Creo que eso es algo que he estado aprendiendo sí. en estos meses, de que muchas veces el mensaje no se trata de nosotros. Y una de las frases que mucho me ayudaba y me gustaba tratar de recordar es que había escuchado de ti, que es que tú siempre decías, yo no sé cuánto tiempo voy a estar así, sorry que te hago, pero bro, yo no sé cuánto tiempo voy a estar así, pero si yo llego al cielo un día quiero que Dios venga y me diga, oh, Marvin, ¿cuánta gente trajiste aquí al cielo? Y ese tipo de frases a mí me funcionan en mi mente pensando qué realmente yo quiero hacer en la iglesia, ¿no? Sí. Si quiero servir para la gente, si quiero servir para Dios. Sí. Esa es una de las cosas que... Sí, yo creo que tomaste un punto muy importante que yo hace como unos, fácil 10 años, y dije yo, ¿por qué? Son temas de estos, ¿no? De la unidad, que yo por lo regular pienso mucho. Yo digo yo, ok, en este caso la unidad, pero no nada más eso, sino cómo el ser humano, cómo es, porque la idea es estudiar al ser humano. Una vez tú estudias al ser humano, el seguir a Jesús es más fácil. Sí. Uh-huh. Porque entonces viene lo que estás diciendo, ¿no? Acerca de territorio, ¿no? El ser humano es territorial. Y entonces te vienes todo, entonces tiene sentido las cosas, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿No? Y yo creo que para uno, por eso es que uno viene a romper. Lo que Dios quiere es romper esa manera de vivir. Lo que Dios quiere es que seamos lógico humanos otra vez. La idea de Dios, del ser humano, es una. Entonces, pero fue rota, lógico, con Adán y Eva desde el principio. Entonces, lo que ha hecho Dios quiero demostrarles algo que sí se puede, ya sea paz, ya sea unidad, ya sea todo eso que es tan complicado hacer para el ser humano. Pero nosotros que tenemos la capacidad... Y nosotros, esta generación que viene de millennials para abajo, sí. Yo creo que podemos hacer un cambio, ¿no? Acerca de la unidad, cómo hacerle, cómo tener la mentalidad de Dios, de Cristo, sí. de que Jesús habla de la unidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Porque lo bueno cuesta. Imagínense, unidos, ¿qué tanto no se puede hacer? Sí. Y vamos a batallar en ese aspecto contra nuestra propia naturaleza. Claro. Yeah. Porque... Por ejemplo, si tú tienes, o si has visto familiares o tienes hermanos, tú puedes ver a dos hermanitos que a veces comparten sus cosas desde chicos. Y si no lo hacen, la mamá o el papá siempre comparte con tu hermano, o es tu hermano, comparte con tu hermano. Y cuando están ellos adultos, tienden a ayudarse mucho.
Sí. A diferencia de cuando los papás no ponen quizás atención o por X circunstancia un hermano tiene algo y luego dice, no, yo con mi hermano no, este es mío, y se empiezan a pelear. Y trae uno esa naturaleza creciendo, la empieza uno a empoderar, ese ego, la personalidad de uno. Ahora imagínate ya llegando uno de adulto, quiere uno conocer a Dios, vas bien, empiezas a crecer en tu iglesia como pastor, te haces pastor, de repente tanto reconocimiento, tanto empoderamiento, se te puede subir y te empieza a salir la naturaleza que empezaste a crear desde chico. Sí. De decir, oh, mira mi hermano, lo otro pastor. No, esos son mis miembros de mi iglesia. No quiero que vayan contigo porque si no va a pasar esto. Sí. Los vas a echar a perder o te los vas a llevar. Sí, No. sí, no, y yo no sé si ustedes han estado viendo Chosen, pero en Chosen hay unas partes o unos episodios donde cuando Jesús estaba empezando a llamar a los discípulos, obviamente tenías a Pedro, ¿no? Que Pedro era más rústico, todo el tiempo andaba enojado. Y en Chosen, como lo enseñan en Chosen, a Mateo, obviamente Mateo era el que colectaba los taxes, ¿no? Todo el mundo le caía mal, creían que estaba exprimiendo a los judíos. Entonces, honestamente, a mí, y con sinceridad, yo a veces siento que no entiendo a Jesús qué tan loco realmente venía haciendo todas las cosas, porque viene y escoge a Pedro, y encima escoge a Mateo, que todo el mundo lo odiaba, y en Chosen enseñan de que Pedro, aun cuando en el episodio Jesús voltea a ver a Mateo y le dice, a Mateo, sígueme. Y Mateo dice, ¿yo? Si aquí todo el mundo me odia. Y bueno, Mateo cierra el lugar donde estaba cobrando los taxes y lo sigue. Y durante todo el episodio vemos cómo Pedro quería literalmente matar a Mateo. Porque en Chosen enseñan de que Pedro debía unos taxes y que Mateo era el que lo andaba cobrando y pues le quería dar, ¿no? Pero vemos cómo Jesús constantemente está tratando de traer a todas a unidad, ¿no? Aún encontramos a otro Pedro que era el Zilote, que también traía esa onda de guerrero y también los trajo a unidad. Entonces vemos cómo Jesús realmente desea que sus hijos estén en unidad. No tanto en ideologías o en qué tipo de cosas vos crees y en las que yo creo, que Eric cree en el humo, yo no creo en el humo. Yo no creo que se trate de eso, no creo que eso sea suficientemente grande para dividir a nosotros entre hermanos y hermanas. Lo que sí creo que estoy contento es de que veo una generación de jóvenes que se está levantando, como los que vimos el día del Worship Night. Yeah. Esta generación yo veo que están cansados de la separación. Sí. Están cansados de que muchas veces los líderes no sean auténticos y están cansados de las reglas, ¿no? De la formalidad. Creo que esta generación está sedienta por algo único, algo auténtico, realmente donde ya no se trate de cuatro paredes o de que la iglesia quede aquí en esquina. Ellos realmente creo que desean poder conectar con sus hermanos y hermanas alrededor del mundo general, ¿no? No sé cómo vean ustedes eso. Casi, sí, como ahorita tú dices, a lo mejor eso es algo que las personas, no nada más los jóvenes, también los grandes, pero no es sobre las reglas, es sobre las restricciones. Sí, porque tenemos que tener reglas, ¿no? Sí, lógico. En todos lados. En la iglesia también tiene que haber reglas y Dios también nos puso reglas. Son cosas que tenemos que seguir, pero muchas veces no queremos tener ciertas restricciones. No es que no quieramos ser buenos, no es que no quieramos portarnos bien, pero no queremos, a veces yo creo que ser juzgados por medio de nuestros errores. Entonces, si yo voy a una iglesia y no me siento cómodo porque me están poniendo mucha restricción como ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué hablas así? Obviamente que voy a sentir ese rechazo. Y si voy a otro lado, no es porque realmente yo quiera una iglesia donde yo quiera que acepten el pecado o que me acepten a mí tal como soy. No, yo sé que hay cosas que tengo que cambiar. Sé que hay cosas que tengo que mejorar. Por eso es que quiero ir a la iglesia, porque quiero mejorar. Pero hay una gran diferencia entre que me digan, no lo puedes hacer, a que me digan, oh, mira, ven, te voy a explicar por qué hay cosas que no se deben de hacer. Para que así yo pueda pensar, razonar en eso y decir, tienes razón, yo creo que puedo ser mejor persona, puedo aprender mejores cosas. Sí. ¿Será que va a ser posible, ustedes creen que va a ser posible poder traer la iglesia global a unidad a pesar de las indiferencias
que tenemos. Por ejemplo, mi esposa una vez hizo un estudio de que en cada esquina hay una iglesia, ¿no? Entonces, 3 personas, ¿no? Sí. 8 personas. Sí, entonces, ¿será posible de que podemos unirnos como hermanos y hermanas en algún tiempo en esta vida que no esté basado en que qué tipo de comida comes, qué tipo de vestimenta te pones o qué lugares visitas, sino que esté basado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos que hay un cielo y hay un infierno, y para algunos de nosotros va a ir para allá? ¿Creen que sí llegará a suceder eso? Yo creo que sí se puede, porque Cristo vino a morir, ¿no? Por eso también, por la unidad. Y un grande ejemplo es la iglesia primitiva. Ese es uno del más grande ejemplo que puede tener la humanidad de unidad. Buenísimo, buenísimo. Esa es la iglesia primitiva que se habla demasiado. Sí. Porque todos hablan de la iglesia primitiva. De varios puntos gira, ya. Pero lo que habla de la iglesia primitiva es la unidad de la iglesia. Sí. Que tenían en común todas las cosas. O sea, imagínate cuando dice todas las cosas, o sea, abarca totalmente muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede porque ya se pudo alguna vez. No sé cuántos años fue, porque no me imagino que fue más de 100 años. Porque después vino, lógico, la Iglesia Católica, ¿no? El Imperio Romano, que se unió con el Estado, la Iglesia, y lógico vino ya más como tienes que servir, seguir a Cristo, y entonces viene la religión, ¿no? Sí. Pero la Iglesia no se llamaba religión. Lo que pasa es que esto todo acerca de cristianismo no es religión, es seguir a Jesús. Sí. Jesús no vino a morir por cristianos. Sí. Jesús vino a morir por la humanidad. Jesús no llamó Dios no nos llamó a ser cristianos. Jesús nos llamó a seguirlo. Sí. ¿No? Entonces, cuando uno viene, es que es la mentalidad. Yo creo es la mentalidad, y sí se puede. Yo creo que sí se puede. Espero yo verlo en mis días, ¿no? Yeah. Porque es un contraste diferente, porque puede uno ver también la condición del humano también, ¿no? Cómo uno reacciona, cómo el humano reacciona, qué hace el humano, por qué es tanta diferencia, por qué esto, por qué aquello. Lo único es de que yo he visto que es algo negativo en la iglesia, es que hay muchas, como dice Marvin, muchas iglesias. Muchas denominaciones que tiene 15, 10 personas. Yo conozco iglesias que tienen como 20 años y tienen 15 miembros. Sí. Eso te dice, júntate con otro pastor que tiene otras 15 y con unos 5 pastores que viven en esa ciudad y ya haces algo grande, ¿no? Algo interesante que la gente vea, algo que llame la atención. Sí. Pero lógico va a la mentalidad. Yo creo que va a la mentalidad. Yo pienso, yo no sé si ustedes han escuchado esto y lo he escuchado en inglés y lo he escuchado en español. La palabra avivamiento, ¿no? O revival. Eso es algo que hoy en día está pegando bastante. Es catchy, sí, ¿no? Revival. Y yo creo de que sí puede suceder un revival, pero revival va a suceder, o avivamiento, el día que la iglesia en general se una. ¿Vea? Creo que yo siempre vuelvo y repito, y no sé si después puedes elaborar un poco más en eso, Andrés, pero yo siempre he creído que un líder tiene la habilidad para separar la iglesia o tiene la habilidad para unir la iglesia. Hace poquito vi un post en Facebook de que decía que un verdadero líder une a la iglesia. Yeah. Entonces, muchas veces, y por eso a veces, es que a veces lo que pasa es que muchas veces los miembros bien fácil pueden llegar a idolatrar a los pastores. Y si buscas una palabra... creo que pueda embarcar esa parte, viene siendo el liderazgo, ¿no? Que ahorita estás tocando. Porque técnicamente un pastor eso es. Ser líder significa que vas a llevar sobre tu responsabilidad a una o más personas que te van a seguir. Y cuando creo que un pastor o cualquier persona que tenga cierta posición tiene esa responsabilidad. Ahora, creo que muchas veces el entrenamiento de lo que uno aprende y de dónde lo aprende también es importante, porque si hay personas que tienen un liderazgo y dicen que tu nivel de liderazgo va a ser el tope. Si tú eres un buen pastor, tu iglesia va a crecer.
Si tu iglesia no puede crecer es porque tu liderazgo hasta ahí llegó. ¿Qué tienes que hacer para que tu iglesia crezca? Pues tienes tú, ya sea que ir a aprender de más líderes o educarte en esa área para tú trabajar tus debilidades y poder llevar a esa iglesia a otro nivel. Buenísimo. No, tu nivel de liderazgo va a ser la proporción de cualquier cosa, ya sea si eres coach en fútbol, en una iglesia, un negocio, casi siempre es la batalla. El liderazgo que tenemos para que la demás gente nos siga, para que la demás gente aprenda o quiera hacer parte de lo que nosotros hacemos, depende de lo que nosotros sepamos y cómo lo podamos después comunicar. Sí, no, sí. Esa es una cosa que aprendí por bastante tiempo y lo miré. Y si hay gente que tiene todo el corazón de hacer crecer algo, de llevar un proyecto, realizarlo, pero si su liderazgo no jala, la pasión no jala, no funciona igual. Tiene que haber liderazgo, pasión. Sí. La pasión es solamente la gasolina para que ese sueño se cumpla, pero para que lo puedas proyectar a masivamente, estamos hablando, tiene que crecer ese liderazgo bastante. Sí, yo creo de que, como repito, los jóvenes de hoy, la generación de hoy, sí desea conectar. Si ustedes pusieron atención hablando realísticamente a la noche de alabanza que tuvimos este último viernes, ¿no? Que gracias a Dios fue un éxito completo, pudimos atributar al Señor a través de la alabanza. Pero si se fijan bien, el 100% de la iglesia de Espíritu Santo no estaba en el worship night. Era mucho más personas de afuera que personas de la iglesia. A puro cálculo podría decir quizás que como un 20% era la iglesia. Fácil. Y el 80% eran gente afuera. Entonces, esta gente están saliendo de las paredes aún. Y gracias a Dios, no, porque estamos para servir al Señor. Sí. Podemos ver que Espíritu Santo está mezclando hasta los músicos, ¿no? No solo los músicos de casa, sino que creemos que sí tenemos sed de un avivamiento, pero creemos de que podemos verlo a través de estas personas que están viniendo a los eventos que hacemos o a lugares porque tienen sed realmente de algo diferente que realmente la iglesia nos está enseñando, que es la unidad. Sí, yo creo que se ve, ¿no? Y lo podemos ver en esa escala, ¿no? De la noche de alabanza que tuvimos. Yo creo que vienen por muchas cosas también para ver, ¿no? Sí. Para ver el estilo, la idea. Porque yo estaba hablando con un muchacho y me dice, hey, man, yo nosotros hemos querido hacer un estilo así, pero no hemos podido hacerlo. Digo yo, es que no es fácil. Claro. No es fácil. No es fácil desde el principio, ¿no? Pero tampoco es imposible. Claro. Porque imagínate, si ves un 20% de lo que es la iglesia local y un 80% de otras iglesias que vienen, eso te da a entender de que esta generación quiere algo diferente, quiere algo nuevo. Sí. Y la música une a las masas. Demasiado así. Y entonces la idea, yo le estaba preguntando a Batres aquí, le decía yo, ahora ya tenemos toda la organización de cómo hacer el evento, ¿no? La worship, ya tenemos la idea, ya tenemos tenemos un ingeniero espectacular, ¿no? Sí. De audio. Shout out to DJ Tony. Yeah. Yes, he's 10 pesos arriba, ¿no? ¿Se dice? Sí. 10 pesos arriba. Entonces ya tenemos todo eso. Estamos creando la fórmula. Ahora, la idea es cómo hacer que la gente venga. Sí. Yo creo que porque la gente quiere. La gente quiere escuchar el mensaje de Jesús y adorar a Jesús. Sí. Por eso es que pero en cuestión es cuando se mete los líderes o los pastores, ¿no? Lo que estamos hablando de que, hey, no vas para allá, ¿no? Y yo he tenido, podemos hablar aquí mucho tiempo acerca de historias, ¿no? De cosas que a mí me pasaron, y tú me estabas comentando una el otro día, claro. Y yo tengo varias, o sea, no nada más es una. Sí. De que es triste, ¿no? O de que no vas para allá como diciendo, se te va a pegar lo liberal, ¿no? Por así decirlo, o se te va a pegar, lo santo, o lo que sea, ¿no? O sea, como que tienen ese miedo de perder a las personas. Y creo que en ese aspecto que tú dices puede pasar bastante porque, por ejemplo, si alguien viene y mira lo que creamos ese viernes, un ejemplo. Sí. Muchas veces quedan tan emocionados y quedan tan entusiasmados de lo que miraron
que hay una posibilidad de que uno de ellos va a ir y le va a decir a su pastor. Y lo baja en corto, ¿no? Yo miré este viernes hubo esto y la gente estaba bien emocionada, todos estaban en un momento espectacular y bla, bla, bla. Vamos a hacerlo, Ahora, ¿no? él estuvo aquí, o esa persona estuvo aquí, la familia estuvo aquí. Pero los pastores o los líderes no estuvieron aquí, no tienen ni idea de lo que nosotros estábamos realmente tratando de proyectar. Y han de decir, me quieren robar a la gente. No, ¿sabes qué? Lo más fácil es decir... Son mundanos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es que ellos no saben lo que están haciendo. Y empieza uno a tirar esa parte porque tenemos ese tipo de competencia que no se nos quita. Se nos olvida para quién estamos trabajando. Como te digo, algo que traigo, Marvin siempre lo ha dicho, trabajamos para el Señor. Sí. No es para nosotros, yo no soy el pastor. Nosotros estamos trabajando para el Señor y para el Señor. Yeah. Y eso es lo que realmente todos deberíamos de realmente hacerlo. No solamente decirlo, sino realmente hacerlo. Sí. ¿No? Y trata uno de aplicarlo, porque cuando yo invito a alguien, siempre es algo de que, mira, incluso apenas miré a una persona y le decía, si tú quieres ir a la iglesia, eres bienvenida. O si quieres seguir yendo a tu propia iglesia que tienes ahorita, igual, ¿verdad? Eso. Ajá, lo importante es de que hagas esto y empiezan a hablar porque conoces a la persona, quieres que realmente la persona crezca en ese aspecto. Y también porque uno lo vivió, o sea, uno va cambiando a veces en diferentes iglesias si no quieres verte limitado a conocer nuevas cosas, porque creo que tratar de entrar al reino es súper complicado para uno quedarse estancado en las ideas que un pastor me pueda transmitir. Yo quiero realmente saber de la Biblia, de lo que un líder comenta, como lo que eres tú, Marvin, lo que eres tú, Eric. Yo sé que son diferentes tipos de líderes, pero yo busco aprender de cada uno de ustedes cada vez que proyectan. Y si voy a otra iglesia, porque incluso a mí me ha tocado ir a diferentes iglesias, cuando me invitan, yo voy y yo trato de aprender, porque yo siempre estoy en eso estoy no criticando, estoy estudiando lo que dicen, cuando la gente se levanta, hasta los chistes malos que a veces se lo dicen, yo también los aprendo porque digo, eso no lo voy a hacer, ¿no? Cosas así. Sí. Pero a lo que voy es que uno va con, hay personas que tenemos la habilidad de poder ir a un lugar con el afán de aprender y de tratar de construir algo para un futuro en uno mismo y después pasarlo con la gente. Hay gente que no, hay gente que se siente que va a traicionar su iglesia si va a otro lado. Sí. Cuando estamos adorando al mismo Dios, claro. ¿No? Sí, no, y yo, como vos decís, la pregunta sería, ¿cómo puede un miembro no sudar calenturas ajenas? Por ejemplo, yo mismo, yo en la iglesia anteriormente donde servía, dejé amigos que ahora ya no hablo con ellos y yo los consideraba hermanos. ¿Era latina o americana? Latina. Latina, latina. Okay. Entonces ya no puedo convivir con ellos porque aparentemente ahora yo que ya no sirvo en la iglesia, que serví por 3 o 4 años, como ya me fui de ahí, ya no puede ser mi amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder realmente, si Eric y yo éramos amigos de una iglesia, cómo Eric y yo podemos seguir siendo amigos a pesar que ya no asistimos a la misma iglesia, ¿no? ¿Cómo a veces un líder se pone en medio y empieza a dividir a las personas, ¿no? Una cosa que sí quisiera enfatizar es que Espíritu Santo realmente es el niche o es el factor de unidad, porque si ustedes se dan cuenta, muchos hijos de pastores que trabajan en Espíritu Santo voluntariamente son de diferentes iglesias. Sí. Y ¿me entiendes? Desde el sonidista hasta el bajista, personas que realmente han estado desde el día 1 de la iglesia sirviendo aquí porque entienden el corazón, ¿no? Entienden el corazón de Dios, el verdadero evangelio. A pesar de que tenemos personas en la iglesia que sirven en la iglesia y después sirven en sus iglesias. Entonces yo sí creo y veo la esperanza de la comunidad, de la generación nueva que realmente anda buscando más que simplemente un servicio cada domingo, ¿no? Y pues el Espíritu Santo es uno de ellos. Y lo puedo ver en todos los hijos de pastores que asisten a la iglesia. Puedo ver que ellos realmente tienen sed de algo diferente finalmente. ¿Quieren conectar en algún lado? Claro. Sí, lógico, porque a mí me pasó. De hecho, yo veía, y a mí lo que me pasó fue esto. Like, yo siempre crecí en un evangelio de no hagas esto, no hagas aquello, no. Entonces yo empecé a leer la Biblia, la escritura la empecé a leer. Entonces digo yo, eso no concuerda. Y yo decía como que hay algo más, en cuestión de hablando de unidad, ¿no? En este caso, ¿por qué aquella iglesia cae? ¿Por qué aquella iglesia no se llevan más ni se hablan? Y todo ese rollo. Entonces yo empecé a estudiar. Entonces yo cambié la
mi manera de pensar, ¿no? En cuestión de que digo yo, Dios, el que yo leo en la Biblia no es el que a mí me enseñan. Este Dios que yo leo en la Escritura es un Dios del sí. Los pequeños no que Dios dice que no son para nuestro propio bien. Pero hay tanto enfrente de nosotros para poder crear y para poder innovar. Y yo creo que la mayor manera, nivel de espiritualidad es la creatividad, la innovación. Claro. Yeah. Entonces, ¿cómo perdemos tanto tiempo en cuestiones de estas? Buenísimo. De separación, ¿no? De separar que porque yo creo en el pantalón y tú crees en el pantalón roto, lo que sea, ¿no? Eso es una pérdida de energía y de tiempo. Sí. Cuando Dios dice, hay tanto, yo ya te perdoné, olvídate de todo ese tipo de cosas, hay tanto en el futuro que tú puedes crear la iglesia. Pero lo vamos a poder cambiar de alguna manera nosotros, o tenemos que esperar a que venga Jesús a hacerlo. Sí, y fíjate que, y muy interesante lo que decís, porque fíjate que nuestras iglesias hermanas alrededor del mundo, o aquí en Minnesota, muchos de ellos sufren de situaciones que sus iglesias tienen. Por ejemplo, el hermanito que empezó a ser sonidista y no tiene idea cómo se hace sonido, ¿no? Y en la esquina tiene un sonidista que sí sabe, pero como es de su unidad, como el pastor está poniendo división, ese hermanito no tiene la habilidad de simplemente llamar y decir, brother o hermano, me puede dar un one-on-one, ¿no? Me puede dar un tutorial, cómo se le pone efecto o cómo se le pone reverb a la mixer, ¿no? O ese bajista o ese pianista que nunca le introdujeron el pedal al piano, ¿no? Que no sabe qué es un pedal en un piano. Entonces, lo que pasa, que la desunión que muchas veces, como vos decís, el diablo se infiltra y muchas veces a través de miedo y inseguridades, hace que la iglesia de Cristo sufra, porque ahora, Eric, que si vos pertenecieras a otra iglesia, tenés tantas deficiencias y quizás yo estoy en otra esquina, en vez de ayudarte o ayudarnos mutuamente, mantenemos divididos y así vos nunca aprendés y la iglesia en general sufre porque no podemos unirnos. Mira, y lo más triste es esto. Y tú conoces gente, yo conozco gente, yo conozco. Todos conocemos gente que son espectaculares. Mira, yo conozco a gente que sabe tocar la guitarra que dices tú, man, este vato la hace llorar, la guitarra, ¿no? Sí. Y a mí también. Y digo yo, a mí toca el piano, pero llega el problema. El problema es que llega a un tope. Porque el liderazgo de arriba llegó a su tope y nunca se superó más. Entonces, hasta ahí llegó. Entonces, como ese pastor o líder llegó a su límite, el líder que iba con todo el muchacho que sabía tocar y cantar hermosamente, llegó ahí al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace este muchacho cuando se ve atado? Yo me desato y me voy. Sí. Por eso y eso es triste, brother. Y a mí me da, me voy a poner a llorar, va, pero a mí me da tristeza porque veo a gente que tiene tanto talento, man, Sí. que está perdida en el mundo, Sí. o que no quiere saber nada de la iglesia. Y a mí eso es lo que a mí me mata, brother. El ver a gente que está perdida, ¿no? Que no tiene una relación con Dios. Siento que tiene tanto potencial, ¿no? Y yo creo que eso es lo más triste que le puede pasar a la iglesia de Cristo, ¿no? Sí. Poniendo en tu punto, por ejemplo, algo que uno se da cuenta muchas veces, como dices ahorita, de que pasan ciertas cosas, nosotros de vez en cuando tenemos que tener o aprender a ser más humildes para poder conectar con la gente. Porque creo que en ese aspecto se trata mucho la conexión que tengamos. Como comunidad es súper importante que podamos conectar con la gente, no nada más espiritualmente, sino también materialmente, como ¿cómo estás, bro? ¿Cómo te fue en el trabajo? Cosas que hacemos. Y algo que he estado pensando mucho es cómo es que el Devo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos el Devo, que son las llamadas de casa, 1 hora, y estamos 4 o 5 personas compartiendo la misma, diferentes ideas del mismo versículo que estamos leyendo o estudiando esa noche. Y cómo es que las personas que saben más a veces nos enseñan a las personas que sabemos menos, y uno dice, mira, yo no había pensado eso, yo no había entendido eso. Y eso nos ayuda mucho, ese tipo de actividades como el Devo nos ayuda mucho a aprender a escuchar diferentes ideas y opiniones. Sí.
si creamos o si hay iglesias que no tienen ese tipo de cultura, nada más van a estar escuchando a un pastor, ¿no? Incluso aquí en Espíritu Santo algo que tenemos es que no nada más Marvin y Jackie, que son los pastores, están predicando todos los domingos, porque hay una rotación de enseñanza, de forma de expresarse, de forma de comunicarse. Sí. Y eso es súper importante porque también va creando la cultura de mirar diferentes personas y mirar un equipo, una unidad, no solamente a una sola persona. Que no se acostumbran a una sola voz, ¿no? Sí. Porque sería otro tema más largo, ¿no? La cuestión del idolatrar al pastor, ¿no? Sí. Yeah. O idolatrar al... Eso en cada historia que dice que el pastor se baja del carro y el diácono o lujier tiene que correr a agarrarle el maletín porque pues es que no lo debe de cargar. Sí, sí. Y eso es un fin de cosas raras. Sí, sí. Todo lo que hacemos de iglesia es raro. Sí. Pero hay otras cosas que sí se van más Claro. al extremo, ¿no? Claro, sí. Yeah. Bueno, Andrés y Eric, muchas gracias por poder compartir un poco de lo que ustedes conocen. La verdad que estoy sumamente agradecido y sobre todo los aprecio por darnos sus puntos de vista y esperemos que este contenido sirva para que la comunidad pueda nutrirse y también pueda entender que realmente hay hermanos alrededor de la esquina que también piensan como ellos. Sí. Muchas gracias por dejarnos participar. Claro, sí. En lo personal, yo estoy contento de pertenecer a este proyecto y en Espíritu Santo estamos aprendiendo mucho. Como persona también los estimo bastante y aprendemos de todos ustedes. Y sí, esperemos que podamos seguir haciendo cosas como estas y que no sean raras para la gente, sino que se nos permita llegar hacia ellos y llevar el mensaje, que al fin de cuentas lo que queremos es que se tomen el tiempo de conocer a Jesús y que aprendan a amarlo, ¿no? Sí, yo creo que es lógico la idea de esta nueva, por así decirlo, camada de esta manera de pensar diferente. Sí. Va a ser un cambio, ¿no? Yo creo que y hay la oportunidad, espero sea la primera, no sea la primera, la última vez que me invitan al podcast. Y también Andrés, gracias Marvin, todos. Sí. Yo creo que pues, si de todos los que están viendo, dénselos a sus amigos para que se salga, para que la gente conozca, especialmente en Minnesota, ¿no? Que hay una iglesia que los ama y que si estás alejado de los caminos de Dios, aquí está, puedes venir, trátale y te vamos a hacer sentir bien, ¿no? Claro. En cuestión de hacerte sentir en casa. Claro que sí. Bueno, gracias a los dos y a ustedes los que nos están viendo, si les gusta este contenido, compártanlo y simplemente nos vemos hasta la próxima.